Hola con todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora veas este video. En esta ocasión voy a presentar la resolución de los ejercicios de física del examen virtual San Marcos, ¿no? Del polémico examen virtual del día viernes de las áreas A, B y D. Y también aclarando que el hecho de que resuelva estos ejercicios no quiere decir que esté conforme con el examen, porque seguro muchos han sido perjudicados por ahí, ¿no? Por ello, más que todo, presento este video a manera de resolver algunas dudas del curso, mejor dicho, de estos ejercicios que por ahí alguno habrá tenido, o a manera de público en general, ¿no? Sin nada más que decir, iniciamos con los ejercicios. Pasamos a este ejercicio. Fue un ejercicio que muchos decían que debió estar en biología y todo eso, por el hecho de que te menciona vejiga natatoria de los peces y todo eso, pero no. Es un tema que en sí puede pertenecer a biología, pero más que todo lo pusieron en físico, en este caso como un ejercicio de biofísica, ¿no? Porque si recuerdan, hace un año hubo un simulacro donde vino un ejercicio similar a este, solo que en ese caso era una botella que se llevaba a cierta altura, que pasaba con la botella si se hinchaba y esas cosas. En este caso es un análisis casi similar. Para este ejercicio debemos recordar dos principios fundamentales. Si recordabas esos dos principios, rápidamente salía el ejercicio. ¿A qué principios me refiero? ¿Qué cosas debemos recordar? Pues cuando tenemos un objeto que es llevado a una altura, a mayor altura, que se cumple, que la presión disminuye y el volumen aumenta, ¿verdad? A menor altura que se cumple, que la presión aumenta y el volumen disminuye. En este caso, ¿volumen de qué? Pues justamente de esa bolsa que nos menciona, de los típicos de los peces óseos, ¿no? La vejiga natatoria, ¿verdad? Entonces, nos dicen que inicialmente tenemos un pez en el río Amazonas ubicado en Iquitos, ¿no? En Iquitos. Nos dicen qué cosa, que ese pez es llevado a Puno, mejor dicho, al lago Titicaca, pero el lago Titicaca en Puno, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, fue llevado a un lugar que está a una mayor altura, ¿verdad? Por ende, cuando llega a Puno, la presión disminuye, eso hace que el volumen de qué de la vejiga natatoria, su vejiga natatoria en Puno aumenta, ¿no? De ahí nos dicen que es llevado al río Napo, pero sabemos que el río Napo, río Cayali, Amazonas están casi al mismo nivel, ¿no? Por ende, en ese caso su vejiga no tiende a pasar nada. De ahí finalmente es llevado, nos dicen, al mar. De Amazonas al mar, obviamente, ha sido llevado a un lugar que se encuentra a una menor altura. Cuando es llevado al mar, la presión aumenta, por ende, en el pez, su vejiga natatoria, su volumen disminuye, ¿no? En este caso, su vejiga natatoria, cuando llega al mar, disminuye, ¿no? Disminuye. Entonces, marca tu clave. Pasamos a este ejercicio, nos dice o nos plantea que tenemos dos personas que empujan un bloque, como se observa, una persona empuja el bloque con una fuerza F1 de esta forma y otra persona con una fuerza F2 de esta forma. Y nos pide hallar la relación que hay entre el ángulo que se forme, la fuerza F1 con la resultante, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo planteamos esto? Pues rápidamente, si nos dan una fuerza F1 que apunte hacia la derecha y una fuerza F2 que apunte hacia arriba, ¿qué podemos hacer rápidamente? Pues plantear, ¿no? Hallar la resultante de estos dos vectores, porque como son fuerzas, son vectores, nos dan sus módulos, ¿no? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Transporto simplemente el vector F1 y el vector F2 de las fuerzas. De esta manera se forma lo que muchos ya conocemos, ¿no? Por el método del paralelogramo, como queramos llamarlo, pues la resultante sería esto, ¿no? Y entonces el ángulo que nos pide es que forme la F1 con la resultante. Esto sería el vector resultante, ¿no? Y pues su módulo, ¿cómo sería? Pues rápidamente podemos esto acá, como nos dan 500 y 600, podemos simplemente tomar como 5 y 6, 5 y 6. Vamos a ver que no va a afectar en nada, como 5 y 6. Y por Pitágoras rápidamente R, el módulo de la resultante, nos va a salir, o nos debe salir raíz de 61, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué relación habría entre F1 y este ángulo? Sabemos que este F2 podemos llevarlo acá, ¿no? Cosa que nos quedaría más o menos así. Borramos esto, ahora sí queda más claro, creo. El seno de ese ángulo que nos dan, seno de tita, a ver, ¿cuánto sería el seno de tita? Esto es 6, ¿no? 6 entre la hipotenusa, que sería el módulo de resultante, raíz de 61, ¿no? Y rápidamente
La respuesta 6 sobre raíz de 61, ¿no? ¿Y por qué dibujé esto de acá? Porque sabemos que si en un inicio estaba acá, después de empujar vamos a ver que de aquí el bloque no se va a mover ni para arriba ni para la derecha, sino se va a mover más o menos de esta forma. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante apunta justamente de esta manera, ¿no? Es por eso que el bloque de aquí se va a mover de esta manera. Bueno, pasamos a este ejercicio considerado el más, entre comillas, complicado del examen de ayer, del viernes mejor dicho. ¿Y a qué nos dice? Dice que tenemos un cable conductor, que es el que he graficado acá, de 20 centímetros, 0,2 metros, colgado nos dice, ¿no? Y abajo tenemos un imán que va a producir líneas de inducción magnética o campo magnético, y es vertical hacia arriba. Y nos dicen que inicialmente tenemos esto. Y también dicho conductor tiene una masa de 100 gramos, 0,1 kilogramos, ¿no? Entonces, como tenemos la gráfica ahí, sin hacer nada, como nos dice la gráfica A, tal como está ahí, el conductor queda así, como está ahí. Pero ¿qué pasa si es que hacemos circular una corriente? De ahí nos presenta una gráfica B, donde nos da una fuente de corriente, ¿no? Dice que se le agrega, cosa que ya por la fuente va a circular una corriente, ¿no? Pasa por el cable conductor y llegaría de esta manera, ¿verdad? Una corriente ahí, hacia la derecha. Entonces, al hacer pasar corriente a través del cable y a la vez estar presente un campo magnético, que se produce una fuerza magnética, ¿verdad? ¿Y cómo hallamos la dirección de la fuerza magnética para conductores con longitud? La regla de la palma derecha, ¿no? Rápidamente podemos decir que tengo mi palma, mis dedos van a apuntar la dirección del campo magnético, veo que el campo magnético es vertical hacia arriba, mi pulgar la dirección de la corriente, veo que la corriente es de izquierda a derecha, según la gráfica que me da el ejercicio. Corriente, campo, ¿hacia dónde dirige mi palma? Hacia mi cara, ¿verdad? De la pantalla hacia afuera. Entonces puedo decir que este conductorcito se va a alzar, va a venir hacia mí. Y nos dicen que en ese alce el eje va a formar un ángulo con el eje vertical de 37 grados. Ahí fue donde la mayoría tuvo problemas, por lo que me dijeron. Algunos pensaban según muchos ya recordarán que para este ejercicio la fuerza magnética se calcula como el famoso Bill, ¿no? O el Bilsen, ¿no? Y algunos pensaron que ese 37 grados se usaba para aplicarlo en el seno de 37. Y ahí muchos se confundieron, ¿no? Pero no, el campo magnético no cambia, va a seguir siendo vertical hacia arriba. Entonces, ¿cómo debimos analizar este ejercicio? Aquí les voy a presentar una imagen para que aprecien mejor cómo o qué casos se presentan en este ejercicio, en este problema. Como pueden ver, ya en esta imagen creo que ya habrá quedado más claro a la mayoría. Y esta imagen lo voy a llevar en una vista frontal, cosa que me quedaría como lo siguiente, como lo que tengo acá. Digamos que dije que la fuerza magnética apunta hacia mí, eso va a hacer que la barrita que estaba aquí se mueva de esta manera, ¿no? Y de una vista frontal vamos a ver que aquí está la vista del observador, y voy a ver que esta barrita que se alzó hacia mí, aquí también inicialmente estaba así, y por la fuerza magnética se alzó de esta manera. Entonces la fuerza magnética hacia dónde apunta, hacia aquí, ¿no? La fuerza magnética. También sabemos que al tener masa, el conductor va a tener un peso, ¿no? O sea, la fuerza de gravedad, ¿verdad? La fuerza de gravedad. ¿Y qué otra fuercita más habría para formar nuestro famoso triángulo de fuerzas? La tensión, ¿no? La fuerza de tensión que va a producir este cable colgante que está acá. Entonces ya tengo tres fuerzas. Sé que el ángulo que va a formar me dice de 37 grados, o sea, este es el eje vertical que había y va a formar 37 grados, me dice, ¿no? Entonces rápidamente, ¿qué cosa hago? Construyo mi triángulo de fuerzas. Entonces rápidamente construyo mi triángulo de fuerzas. Tengo aquí el peso de la barra, si es de 100 gramos, su peso sería 1 newton, ¿no? El campo magnético hacia la derecha lo tengo acá, y pues la tensión, ¿no? Entonces me dice que forma 37 grados, debo construirlo de esta manera, ¿no? Y sé que la fuerza magnética debo aplicar como el famoso Bill. Aquí me dijeron que muchos tuvieron dificultad o se confundieron. Bilsen
Sabemos que si es que usamos Bilsen, ese seno que se forma en el ángulo es el ángulo que forma la dirección del campo magnético con la corriente, pero en este caso el campo magnético va a seguir siendo vertical hacia arriba, o sea, perpendicular, va a seguir siendo perpendicular a la corriente. Por ello, ese 37 grados que nos daba del ejercicio no es que se reemplazaba en el seno del Bilsen, ¿no? Ahí muchos se confundieron. Aquí simplemente se aplicaba el Bill nomás, Por ello, ya una vez construido el triángulo de fuerzas, creo que aquí ya cualquiera puede resolverlo. Sabemos que es 37, 53, esto es igual a 3, esto es igual a 4. Ahí por proporciones podemos sacarlo y ya cada uno seguro lo ha sacado a su manera y el campo nos debe salir 0,375 teslas. Pasamos a este ejercicio. Nos dicen que, o nos habla acerca de los rayos láser, ¿no? Su uso para corregir miopía, por ejemplo. Entonces aquí un pequeño bosquejo, aquí tenemos tu ojo verde, lo iluminamos, nos dice, estamos operando de la miopía. El rayo láser, sabemos que el rayo láser contiene muchos de los famosos fotones, ¿no? Dichos fotones que presentan una energía. Pero recuerda que en el rayo láser no solo hay un fotón, sino hay miles, ¿no? Entonces, si quiero calcular la energía del fotón, rápidamente sabemos que es H por C sobre la longitud de onda, ¿no? Pero como son n fotones o una cierta cantidad de fotones por dicha n, que me representa la cantidad de fotones, ¿no? Entonces, me pide hallar justamente cuántos fotones van a estar contenidos, ¿no?, en este rayo láser. Y nos da de dato la potencia, nos da de dato potencia, nos da de dato longitud de onda y nos da de dato la constante de Planck ya multiplicado con la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué rápidamente, cómo plantearíamos eso? Debemos recordar que la potencia total para n fotones es igual a ¿qué? A la energía total de los fotones, o sea, esto, por un intervalo de tiempo, ¿no? Por un intervalo de tiempo. Paso el t a multiplicar, me quedaría potencia por el tiempo es igual a la energía total de los fotones, que eso es igual al número de fotones, por el h, por el c, sobre la longitud de onda, ¿verdad? ¿Qué cosa yo quiero? Yo quiero n, ¿verdad? Entonces rápidamente despejo n, aquí nomás, despejo n, y me quedaría potencia por el tiempo sobre por lambda sobre h por c, ¿no? Y justamente el tiempo que nos menciona es de 1 segundo. Por segundo nos dicen, ¿no? Entonces debemos considerarlo 1 segundo. Por ello rápidamente es cuestión de simplemente reemplazar los datos que nos dan y el n nos debe salir 640 por 10 a la menos 15 fotones, ¿de acuerdo? 640 por 10 a la menos 15 fotones. Y eso sería todo. Entonces pasamos a este ejercicio, ¿no?, del tema de ondas mecánicas, un ejercicio muy clásico, creo yo. Espero que a muchos les haya salido. ¿Y qué nos dice o qué nos plantea el ejercicio? Nos dice que tenemos a una persona en la orilla, en un muelle, digamos, y a cierta distancia nos dicen que hay un bote y de ese bote una persona lanza un objeto pesado, cosa que cuando ese objeto pesado cae, en este caso al mar, se forman olas, nos dicen, ¿no? Y nos dicen que la primera ola, que en sí es una onda que se forma hasta donde está él, hasta llegar a él, dice que lo pasa en un tiempo de 50 segundos, sucede en un tiempo de 50 segundos. Entonces, ¿qué otros datitos me dan? Que la distancia entre cresta y cresta de las ondas que se forman es de 50 centímetros, o sea, 0,5 metros. Y sabemos que la distancia entre dos crestas es una de las formas para definir a la longitud de onda, ¿no? Esta es una cresta. Entonces la longitud de onda nos da de dato a 0,5 metros. Y nos dicen que desde aquí hasta aquí se forman en total 20 olas, o sea, 20 ondas. Y todo eso sucede en un tiempo de 50 segundos. Y con eso, ¿qué cosa podemos hallar? La famosa frecuencia, ¿no? Número de oscilaciones, en este caso número de olas, que es igual a 20 por el tiempo, ¿no?, que es 50 segundos. Y eso que es igual a 2/5 Hz, ¿no? 2/5 de Hz me sale la frecuencia. ¿Qué me pide hallar? La distancia a la que se encuentra el bote
desde el bote hacia la persona, o sea, toda esta distancia. ¿Y cómo puedo hallar eso? Recordando, ¿qué cosa? Rapidez de una onda, ¿no? La rapidez de una onda, una de las formas de hallarlo es la longitud de onda por la frecuencia. Y sabemos que en este caso se cumplen lo que es MRU, o sea, la distancia total desde aquí hasta aquí, que lo voy a llamar D, va a ser igual a ¿qué? Distancia es igual a ¿qué? Rapidez por un tiempo, ¿no? Pero la rapidez de ¿qué? Es de la onda, y la rapidez de la onda es longitud por frecuencia. Ya sé que la longitud es 0,5 metros, la frecuencia la acabo de hallar, 2/5 de Hz, y a eso que debo multiplicarle por el tiempo, ¿no? El tiempo desde aquí hasta aquí, y eso es el dato del ejercicio, nos dicen que pasó 50 segundos, ¿no? Y al multiplicar todo eso, la distancia de aquí a aquí nos debe salir, o nos debió salir, 10 metros, chicos. 10 metros, un ejercicio muy rápido, ¿no? Pasamos a este ejercicio, como se observa ahí, trata del tema de ondas, mejor dicho, de oscilaciones. Nos dan una gráfica, nos dicen de un sistema bloque-resorte, una gráfica de posición versus tiempo, y nos dan 3 proposiciones y tenemos que ver si son falsas o verdaderas. Rápidamente, de este gráfico, ¿qué dato importante podemos sacar para responder esas 3 proposiciones? Pues la primera, debemos saber que el periodo. De esta gráfica podemos hallar el periodo así. Puedes tomar desde donde más fácil te parezca. En este caso yo lo quiero tomar de esta manera porque sé que de aquí a aquí va a realizar ¿qué cosa? Un ciclo. Y veo que de aquí a aquí hay un tiempo de 0,2 segundos. Entonces el periodo rápidamente de la gráfica puedo sacarlo como 0,2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el periodo y con eso puedo responder la preguntita 1. Nos dicen que hallemos la constante. ¿Cuánto sería la constante si la masa fuera 0,4 kilogramos? Debemos recordar por más que el periodo aquí era igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante, ¿no? De aquí rápidamente el periodo ya lo hallé, 0,2. 2pi raíz de, justamente me dicen cuando la masa es 0,4 y me pide hallar dicha constante. Entonces la constante me debe salir 40 pi cuadrados newton sobre metro. Y eso nos dice la preposición 1, sí, ¿no? Entonces la 1 es verdadera. Para el ejercicio 2 también me dice si es que en 2 segundos realizas 10 ciclos o 10 oscilaciones. Para eso hay el periodo, ¿no? Porque el periodo, ¿qué cosa me indica o qué cosa me da a entender el periodo? Que en 2 segundos va a realizar un ciclo, ¿de acuerdo? Perdón, en 0,2 segundos va a realizar un ciclo. Y me dice, en 2 segundos realizará 10 ciclos. Pues sí, ¿no? Regla de 3, vas a ver que te va a salir 10 ciclos. Entonces la preposición 2, verdadera. Y la 3 me dice, si es que cuando en el punto de origen la energía cinética va a ser 0,9 joules. ¿Cuál es el punto de origen? El punto de origen veo que la gráfica inicia ¿de qué? De 0,3. ¿Y 0,3 qué cosa me indica? Estas son las amplitudes, ¿no? Las amplitudes. Y debemos recordar que cuando un bloque en más pasa por la amplitud, su rapidez es 0, ¿no? Cuando pasa por la amplitud tiene una aceleración máxima y una rapidez mínima. Por ende, si la rapidez es mínima, o sea 0, su energía cinética es 0, ¿no? Entonces la 3 sería falsa. Verdadero, verdadero, falso. Bueno, pasamos a este ejercicio. En este ejercicio debemos recordar qué cosa, una de las formas de transferir calor, ¿no? Seguro muchos han recordado lo que es conducción. ¿Qué cosa era la conducción? Se da cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto, ¿verdad? Como en este caso que tenemos bloques. Debemos saber, algo primordial que debemos recordar aquí, para que nos salga el ejercicio rápidamente, es que el calor fluye desde el objeto más caliente hasta el más frío. ¿Qué quiere decir eso? Que fluye de una mayor temperatura hacia una menor temperatura. Tenemos 4 bloques, ¿no? El bloque A, B, C y D. Y nos pide hallar qué temperatura tendrá el bloque C, cuál de estas 4 que nos dan de dato. Entonces, como dije, debemos recordar la dirección que va a fluir la temperatura. En este caso, ¿qué cosa nos va a indicar eso? Pues las flechitas que nos dan ahí, ¿no? Que nos da el ejercicio. Entonces, sí que mencioné que el calor fluye de un objeto más caliente hacia uno más frío,
puedo decir que, o viendo simplemente la gráfica, ¿de dónde parte todo? Parte de abajo, ¿no? Entonces rápidamente puedo decir que el bloque D es el que tiene la mayor temperatura, ¿verdad? Exacto, porque dije que el calor fluye de mayor hacia menor temperatura. Entonces, si todo parte de abajo, porque guiándome de las flechitas, entonces rápidamente deduzco que el bloque D es el que tiene 100, ¿no? Rápidamente veo cuál es el último destino, por decirlo así. Veo que el último es el bloque A, ¿no? Por ende, ¿qué puedo decir? Si es de mayor a menor, que el bloque A debe ser el bloque que tenga la menor temperatura de todas las que nos dan. Entonces rápidamente puedo decir que es 40 grados, ¿no? Ahora, lo que me interesa, me preguntan el C. ¿Cuál tendrá? Simplemente analizando al bloque B y al bloque C. Veo que C pasa calor al bloque B, ¿verdad? Entonces, si es que sé que la temperatura debe fluir, el calor debe fluir de mayor hacia el menor, entonces si que C fluye hacia B, ¿qué puedo decir? Que la temperatura C debe ser la mayor, ¿no? ¿Y cuál era la mayor que me quedaban? 60-80, ¿no? Entonces rápidamente digo que la temperatura del bloque C es de 80 grados.